Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. En esta ocasión abordaremos la lección número 12, cómo abordar pasajes difíciles. ¿Quién no ha enfrentado momentos difíciles en su vida? Todos los hemos enfrentado. En algún momento, estas experiencias difíciles nos han hecho más fuertes, nos han ayudado a crecer. Otras veces no ha ocurrido nada. Sin embargo, no quiere decir que cuando nosotros venimos a la Biblia, estos textos difíciles no puedan resolverse o no tengan alguna respuesta de parte de la Biblia. El apóstol Pedro, cuando escribe acerca de las cartas del apóstol Pablo, él dice que hay cosas difíciles de entender. El peligro que corren algunos, dice él, es que por la razón de que son indoctos e inconstantes, tuercen estas cosas para su propia perdición. Jesús no quiere que nadie se pierda. Él invitó a sus discípulos, les dijo: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, la Biblia no fue dada para que el ser humano se pierda, sino más bien para su salvación. Entonces, aunque propiamente no se abordarán textos difíciles, nosotros vamos en este estudio a proponer 3 maneras de cómo nosotros podemos abordar esos pasajes difíciles. Y la primera es a través del aspecto interno. Ese es el punto número 1. El punto número 2 es el aspecto externo. Y el punto número 3, el aspecto ético, que nos ayude a cómo nosotros podemos entender estos pasajes de la Biblia. En esta ocasión nos acompañan el pastor Carlos López Hernández, pastor del distrito de Valle, y el hermano Félix Cortés Valles. Así que les invitamos a que se unan a nosotros. Vamos a tener una palabra de oración. Dios y Padre que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, vamos a estudiar esta lección. Queremos pedir de tu ayuda y de tu dirección. Quédate con nosotros como siempre has estado y permite que tu Santo Espíritu pueda ser nuestro guía, nuestro maestro. En nuestra oración sabemos que es tu deseo y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En un momento volvemos para dar inicio a este estudio. Bueno, estamos listos para dar inicio a este estudio de la lección número 12, cómo abordar pasajes difíciles. Antes de entrar en materia, quiero dar la bienvenida al pastor Carlos López, que nos acompaña en esta ocasión. Pastor, muy bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Pastor Francisco, hermanos. Un gusto estar con ustedes aquí, un privilegio participar de esta experiencia. Gracias, pastor. Y también nos acompaña el hermano Félix Cortés. Gracias, pastor. Bienvenido, Tito. Quiero decir que alguien preguntó en los comentarios de la lección pasada si el último apellido del participante de la lección era Antonio. Porque dice, porque él me casó hace 50 años. Bueno, es hijo del pastor Félix Cortés. Y qué bueno que estás con nosotros, Tito. Gracias, pastor, un privilegio y gracias por la invitación. Claro que sí. Así que vamos a iniciar cómo abordar pasajes difíciles. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, en segunda a Timoteo capítulo 2, versículo 5, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Sin embargo, muchas veces nosotros
hemos enfrentado algunos momentos donde no entendemos algún pasaje bíblico. ¿Cuáles son algunas de esas razones que pueden llevarnos a no entender? Bueno, nosotros queremos proponer 3 maneras de cómo abordar el pasaje, y el primero es un aspecto interno. ¿A qué nos referimos, Tito, cuando hablamos acerca del aspecto interno en el abordaje de las Escrituras? Bueno, tiene que ver cómo yo como persona analizo y leo la Biblia de una manera personal, cómo yo me preparo para poder analizar cada uno de los textos bíblicos, para poder entonces dejar que el Espíritu Santo sea quien me influya. Si yo analizo la Biblia con orgullo en el corazón, tratando de lograr que la Biblia sea lo que yo quiero que sea, entonces estaré enfrentando la Biblia con orgullo, estaré enfrentando la Biblia de una manera no adecuada en la que Dios no podrá instruirme. Sin embargo, si yo enfrento la Biblia pidiéndole a Dios, tal como la lección nos ha enseñado, con humildad, con devoción, pidiéndole que me enseñe, entonces la Biblia misma será quien pueda penetrar como espada de doble filo, ¿no? Hasta lo más interno de mi corazón. Creo que el propósito de Dios y lo que Dios desea para nosotros es que nosotros enfrentemos la Biblia como un estudiante o como un niño que se siente en las rodillas de su padre para pedirle entonces ayuda en comprender aspectos complicados que yo no entiendo como niño. Y entonces el padre me enseñará lo que yo necesito entender. Gracias. Es decir, muchas veces es la predisposición humana lo que no permite que nosotros podamos captar la enseñanza que la Biblia tiene para nosotros, Tito. Sí, porque si yo leo la Biblia nada más como cualquier libro de texto, ¿no? Como una historia nada más, entonces mi posición será no adecuada. Pero si logro entrar con oración, ¿no? Si yo enfrento la Biblia con oración y con disposición de que el Espíritu Santo trabaje sobre mí, permitiré que esa historia me enseñe, me corrija, me transforme para poder entender lo que Dios quiere. Yo creo que la Biblia lo que nos busca hacer es transformarnos y convertirnos en ciudadanos del reino. Amén, amén. Ciudadanos que estén basados en principios éticos, morales, principios mucho más elevados de lo que nosotros normalmente comprendemos y obviamente de lo que somos. Entonces, para poder cambiarnos tenemos que tener humildad para poder ser corregidos, instruidos, cambiados por Dios en este caso. Gracias. Gracias, Tito. Pastor Carlos, ¿qué referente a cuando nosotros sinceramente, o sea, con un corazón sincero, nos acercamos a la Biblia porque tenemos duda? ¿Cómo nos ayuda? Es decir, ¿cómo la duda puede ser una buena guía para que nosotros podamos terminar en certeza con la Escritura? Bueno, hay que reconocer que la duda en sí no es mala. Ajá, ajá. No es mala, no es un asunto pecaminoso, ¿no? La duda es parte de nuestra naturaleza humana incluso, ¿no? Y enfrentar los desafíos de la Biblia con duda nos confirma, es decir, con esa probabilidad de dudar, nos confirma que nosotros somos gente finita, yo soy una persona finita, y que mis limitaciones como ser humano me pueden llevar a no comprender completamente. Ujú. Y esa parte de dudar me habilita, y lo señalo así, me habilita para colocarme en donde el Espíritu Santo, Canal adecuado. en el canal adecuado donde el Espíritu Santo me pueda guiar, me pueda conducir, me pueda ilustrar. Porque si me levanto como el que todo lo sabe y todo lo entiende, entonces me pongo en una plataforma también muy peligrosa. Por eso la duda tiene su lugar en la vida de nosotros, no para afianzarnos en ella, sino para hacernos entender en dónde estamos y con la dirección del Espíritu Santo a dónde sí podemos
y hasta dónde podemos llegar inclusive, ¿no? Y el estudio de la Biblia tiene mucho de eso, ¿no? Los que, los que hemos pasado por el seminario nos damos cuenta de estos asuntos, ¿no? Aunque sepamos algunos algo de griego, aunque algunos sepamos algo de hebreo, al que algunos sepamos y tengamos algunas otras herramientas, de repente nos encontramos que hay cosas que se escapan, están fuera de cualquiera de esos alcances. Y entonces quedan dudas. ¿Y qué hacemos? Entonces las dudas las ponemos en su lugar correcto y la duda es suplantada por la fe. Amén, amén. Y cuando la fe es plantada, no hay nadie que nos pueda mover de ese fundamento. Pastor Carlos, gracias por este mensaje. Yo recuerdo que cuando estábamos en la universidad, en el seminario, como mencionó el Pastor Carlos, de repente el maestro presentaba algunos temas de manera que muchas veces los compañeros, algunos compañeros decían, la mera verdad es que ya yo no sé ni qué creer, decía uno de ellos. El propósito del maestro era generar lo que dice el pastor Carlos, generar esa duda que nos lleve a decir, tiene que haber alguna manera en cómo nosotros entendemos la Biblia. Y es allí donde entra la oración, Tito. Cómo la oración es un elemento necesario, importante, porque tenemos que reconocer que una de las razones posibles por las cuales nosotros no entendemos algún pasaje no solamente es nuestra disposición, tiene que ver con nuestra incapacidad humana. Nosotros no alcanzamos a percibir todo. Y es allí donde el Espíritu Santo está más que listo para ayudarnos. ¿Cómo la oración juega un papel importante en este aspecto interno al abordar los pasajes difíciles, Tito? Pienso que la Biblia tiene el propósito de preparar ciudadanos para el reino de los cielos. La semana pasada estudiábamos que el propósito de las profecías era la segunda venida de Jesús. Bueno, yo creo que la Biblia, el propósito de la Biblia es prepararnos como ciudadanos del cielo para poder vivir en esta patria celestial. Y para nosotros este cambio sería, permítanme hacer una comparación, es como si yo pues, siempre he vivido, digamos, una vida pobre y de repente llega el personaje más rico de la tierra y me invita a su casa y ahora me convierte en hijo, ¿no? Y paso a ser una persona rica. Pero el hecho de que ahora tenga dinero no significa que me sé comportar como una persona que tiene todo el dinero del mundo, ¿no? Tal vez no sé cómo comer, no sé cómo sentarme en la mesa, cómo utilizar los utensilios, cómo portarme en sociedad, ¿no? Entonces, tiene que haber alguien que me enseñe, me capacite a transformar mis formas de pensar, ¿no? Para entonces ser ciudadano, ser miembro de esta familia. Nosotros que nacimos en un mundo pecador, un mundo lleno de pecado, que estamos infectados por el pecado, nuestra mente no está lista para poder enfrentar una ciudadanía como la del cielo, ¿no? Por todos nuestros usos y costumbres, necesitamos ser transformados. Entonces, la Biblia es el instrumento, el manual que nos lleva para poder encontrar esta forma de ser ciudadanos. Pero el puro estudio de la Biblia no nos va a transformar por sí solo. Necesitamos que alguien nos vaya llevando y guiando en el proceso para poder comprender las verdades de la Biblia. Y esta persona que nos puede enseñar es específicamente el Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando enfrentamos la Biblia y pedimos con oración, pedimos con humildad que el Espíritu Santo sea quien impregne en nuestra mente las palabras, las enseñanzas y que nos permita ser transformados y que nosotros permitamos que esos cambios sucedan, entonces la Biblia tiene efecto. Elena G. de White, una escritora de la iglesia, dice, léanlas con el corazón abierto a la influencia de la palabra de Dios y entonces esta traerá luz del cielo y dará entendimiento a los simples.
Sin la dirección del Espíritu Santo estaremos constantemente expuestos a torcer las escrituras o interpretarlas mal. Entonces, cuando nosotros enfrentamos la Biblia con una disposición adecuada de que el Espíritu Santo transforme, cambie, incluso algunas cosas que no queremos que cambie, entonces estaremos entrando de una manera adecuada para que sea Dios quien cambie y Él haga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén, amén. Gracias, gracias. Pastor Carlos, fíjese que hay veces que nosotros entendemos pasajes de la Biblia, pero no entendemos cómo ese pasaje de la Biblia se va a aplicar a mi vida. Es decir, entendemos la obra de Jesucristo, la obra del Espíritu Santo, pero nos encontramos en una situación donde el apóstol Pablo dice, porque el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer, ese precisamente hago. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que orar, porque dice el último párrafo, el comentario de la lección, dice, al orar nuestros motivos se dan a conocer y podemos decirle a Dios que queremos entender lo que leemos. Señor, ¿cómo es esto? Yo quiero servirte, pero ¿qué papel importante, pastor, juega la oración en los motivos que nos llevan a estudiar la Biblia, pastor? Claro. Antes de entrar en esto, permíteme continuar con el pensamiento de Félix, porque el pasaje de Elena White, que está ahí registrado en Testimonios para la Iglesia, dice, cuando la palabra de Dios se abre sin reverencia ni oración, cuando los pensamientos y afectos no están fijos en Dios ni armonizan con su voluntad, el intelecto está enturbiado por la duda y el escepticismo se fortalece en el mismo estudio de la Biblia. Es decir, la oración es la llave que abre todos los recursos de la omnipotencia para hacernos entender, comprender las cosas inagotables del amor de Dios. Ahora, el asunto de la oración, pastor, es sumamente importante. Más adelantito en la lección de la escuela sabática, déjame, por aquí lo encuentro, presenta el asunto de, hay una pregunta ahí que yo la respondí en mi lección con 3 palabras. La pregunta que dice aquí la lección dice, ¿cómo te ayuda la oración a prepararte mentalmente para comprender y obedecer mejor la palabra de Dios? Lo que tú me decías en otra palabra, pero igual, ¿no? Entonces yo escribí 3 cosas. Una, cuando yo oro a Dios para estudiar la Biblia, estoy reconociendo mis límites. Correcto. Ese es un asunto importante. Mi incapacidad. Porque reconozco que no lo sé todo, no lo entiendo todo, y ese reconocimiento me lleva a con sencillez, presentarme delante de Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? No entiendo. Esa es una. Número 2, la oración también me ayuda porque es ahí, es a través de ese medio donde solicito ayuda. Es decir, la ayuda que yo busco no viene de otros comentarios, de otros libros, de otros teólogos, de otras personas. La ayuda que solicito es la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo. Por eso hablamos en ese sentido, ¿no? De que el Espíritu Santo es el que debe guiarnos, ¿no? Y número 3, la oración me ayuda a someterme a la voluntad de Dios. Lo que yo encuentro entonces a la hora de estudiar y al comprender, me dice que no solamente es para que yo lo entienda, sino para que me someta a los planes que dice, aunque no concuerde con lo que yo creo. Así es. Gracias, pastor. Vamos a terminar este segmento leyendo un párrafo de Elena White. Ella dice, los que desean dudar tendrán abundante ocasión para ello. Dios no se propone evitarnos toda oportunidad de ser incrédulos. Él da evidencias que deben de ser investigadas cuidadosamente
con mente humilde y espíritu susceptible de ser enseñados, y todos deben decidir por el peso de la evidencia. Hay algo que es claro: nada de lo que nosotros necesitamos conocer para nuestra salvación está oculto de nuestra vida, de nuestra vista. Todo aquello que nosotros necesitamos está allí, pero muchas veces no podemos aprender porque nuestro corazón no es humilde, no lo hacemos con oración. Es más, muchas veces lo hacemos con incredulidad, pero Dios permita que podamos evaluar esas evidencias del texto bíblico para crecer en nuestra experiencia cristiana. En un momento volvemos para continuar con el segmento 2 de este estudio. Bueno, vamos a abordar el segundo aspecto de este estudio, el aspecto externo. ¿Cómo abordar las escrituras cuando encontramos textos problemáticos? Bueno, yo quiero invitarles a que vayamos a nuestra Biblia, allí en Proverbios capítulo 2, versículo 7, donde encontramos esta palabra. Dice: Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo para los que caminan rectamente. Tito, ¿en algún momento en tu experiencia cristiana alguien ha venido a ti con alguna pregunta que tú no sabías? Y ¿cómo respondiste? ¿Cuál fue tu primera impresión? ¿Cuál fue tu respuesta al abordar estos momentos que a veces llegan y uno no tiene todas las respuestas? Bueno, debo confesar que ahí mi trasfondo de hijo de pastor, ¿no?, sale a relucir, y a veces sentimos que pues tenemos todas las respuestas, ¿no? Y tal vez en inmadurez uno trata de responder imaginando algunas cuestiones. Pero cuando cuando empezaron a interrogar para ver, pero ¿por qué esto y por qué esto? Llegó un momento que me di cuenta que no sabía, ¿no? Y que no tenía respuestas, y entonces tuve que decir: dame oportunidad, déjame analizar mejor esta situación y yo te puedo dar, ¿no?, una mejor respuesta. Y he entendido que eso es mejor que tratar de poder entender. Y de hecho la Biblia es muy clara en ese sentido. Tenemos que ser honestos cuando entendemos pasajes de la Biblia complicados. Tenemos que tener claridad de que hay cosas que Dios nos va, en el proceso que Dios nos va llevando, en ese proceso formativo, hay cosas que todavía no entendemos y que tenemos que ser transparentes con nosotros mismos para aceptar nuestra propia ignorancia. Limitaciones, correcto. De hecho, 1 Timoteo 4:16, el consejo que da allí es muy bueno y que está en la lección. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, o sea, persiste en el cuidado, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y también en la lección hay unos pasajes que son muy interesantes. Dice: los honestos afrontarán las dificultades de la Biblia de tal manera que tendrán cuidado de no presentar información fuera de contexto, distorsionar la verdad con lenguaje cargado o engañar a otros mediante la manipulación de pruebas. Creo que necesitamos tener seguridad de que Dios nos dará respuesta a veces, ¿no? Pero hay veces que es mejor, si no estamos plenamente seguros, dejar que el Espíritu Santo sea quien hable. Mi papá muchas veces nos decía: sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que excede de eso ya no es bueno, ¿no? No procede de bien. Y nos regañaba cuando queríamos decir muchas cosas que no eran adecuadas. En la Biblia tenemos que ser iguales, tenemos que ser cautos y hacer como Jesús. Muchas veces Jesús dijo: escrito está. Y cuando vino la tentación, dijo: escrito está. Y utilizó ahora sí la espada de la verdad, ¿no? Solamente mencionando lo que la Biblia dice. Si tratamos de poner nuestras propias palabras, corremos peligros. Es mejor que utilicemos la Biblia con la misma Biblia. Amén. Para lograr que ella sea la quien exprese verdad por sí misma.
Gracias, Tito. Entonces, no solamente tiene que ver con la honestidad, Pastor Carlos, con uno mismo, reconocer sus limitaciones, pues nuestra humanidad, no lo sabemos todo, pero esta honestidad también tiene que ver, tiene que expresarse, Pastor Carlos, en referencia al texto bíblico. ¿Cómo es eso, Pastor? Explíquenos un poco. Sí, pastor, mira, las dudas, pues cuando se levantan, tienen que ver con el texto, no con la persona que le hace las preguntas, ¿no? Aunque hay algunos ingratos que sí te quieren saber a ver si sabes o no sabes, ¿no? Y te hacen preguntas que de repente sí te dejan medio que, ¿para dónde me voy, no? Hace muchos años atrás, ya, cuando el mundo era otro, antes del COVID, para que nadie tenga problema. Un muchacho en donde yo trabajaba, en aquel tiempo era todavía Colpac. Yo daba la clase de Biblia ahí en la preparatoria, una de las clases de Biblia. Y un día uno de ellos, de esos ingratos que se levantan y sacan preguntas, y se acercó y me dijo, oiga, profe, usted que estudió teología, me dijo, así me agarró, ¿no? Usted que estudió teología, dígame, oiga, ¿qué es el pasaje de la transfiguración cuando Moisés y Elías se aparecieron con Jesús? ¿Cómo los discípulos supieron que eran Moisés y Elías y en aquel tiempo no había fotografías? Yo a esas les llamo dudas irrelevantes, porque pues no te sirven ni para bien ni para mal, sino para todo lo contrario, como decía alguien, ¿no? Y yo le dije, mira, amigo, pues tienes que leer la Biblia con cuidado. Entonces, el pasaje anterior a ese que tú preguntas o a eso, dice que Jesús hablaba con Moisés y con Elías. Entonces, cuando hablaba con Moisés, ¿cómo le decía? Oye tú. No, le hablaba, oye Moisés, mira esto. Y cuando se refería a Elías, y se refería por su nombre. Así que los discípulos entendieron, reconocieron que estaba hablando con Moisés y con Elías. Para eso necesitas mucha inteligencia, le dije yo al muchacho, ¿no? Hay dudas que son de mediano término y hay dudas que son profundas y que tienen que ver con el asunto y que tienen que ver inclusive con nuestra salvación. Como cuando alguien me pregunta, oiga, pastor, ¿sí es necesario que me bautice? Entonces ella tiene una duda y yo tengo que responderle honestamente y tiene que ver con su salvación. Así es que es necesario que yo le dé la respuesta precisa para ella. Y para eso es mi honestidad al conocer el texto bíblico, pastor. Ser honestos, en este sentido, en esta parte que estamos, es ser honestos con el texto bíblico. Es decir, conocer y entender el contexto antes, el contexto en el que se da el pasaje y en el contexto después. Para eso, para ser honestos, entonces probablemente tenga que ir a buscar en una versión de la Biblia o en otra versión de la Biblia para ver y cotejar el pasaje, para ver si alguno lo puede explicar mejor que el otro. Esa es una parte muy importante. Ser honesto no es quedarme solamente con esa versión, porque ahora tenemos una variedad de versiones que nos ayudan a tener un conocimiento mucho más amplio y un sentido del texto más completo. Entonces, ser honesto es conocer los contextos del pasaje, las diferentes versiones, y ser honesto con el pasaje tiene que ver con entender lo que el mismo pasaje quiere decir de él mismo. Claro, ya en ese punto, muchas veces sí tenemos que recurrir, pastor, a los idiomas, ¿verdad? O a las gramáticas de los pasajes, los léxicos. Pero si algún hermano no tiene a su alcance ese asunto, quiero decirle que le recomiendo a su pastor. Su pastor se preparó para eso. Su pastor tiene todas las herramientas que le pueden ayudar también a corregir y con su pastor puede ir cotejando y viendo las herramientas que se tienen para poder llegar al pasaje. Eso es ser honesto. No quedarme con que, no, pues eso es lo que yo entiendo. No, pues es que no tengo más herramientas. No, la honestidad nos lleva a ese estudio profundo del pasaje para poderlo poner en el contexto
y en el propio sentido que el apóstol o el escritor le quiso dar. Gracias. Saben que hace muchos años, bueno, algunos años atrás, cuando yo era colportor, estaba yo colportando en una ciudad muy bonita y, y un día un hermano me invitó a predicar. Entonces, cuando yo estaba predicando, hice referencia a la parábola que aparece en Lucas 18, Lucas el rico, el Lázaro y el rico. Y entonces cuando estaba haciendo referencia a eso, terminando el sermón, el hermano se me acercó y me dijo, pastor, usted no sabía que cuando dice que le avise a los 5 hermanos, es un mensaje para los 5 continentes? Y entonces yo le dije, ¿y de dónde sacó eso, hermano? Bueno, lo que pasa es que le dice que tiene que regresar y darle su mensaje a sus hermanos. ¿Y quiénes son sus hermanos? Pues toda la gente, toda la gente que vive en esta tierra. Y pues de alguna manera somos hermanos porque salimos de... Entonces son los 5 continentes. Y entonces él dice, interesante. Hay veces que me he encontrado con personas que son muy sinceras, pero que no permiten lo que decía el pastor Carlos, que el contexto hable. Y es por eso que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Tú tienes que ser muy cuidadoso. ¿Qué peligros corremos, Tito, cuando nosotros no somos cuidadosos, cuando nos acercamos a textos complicados de la Biblia o al mismo estudio de la Biblia? Bueno, el propósito de la Biblia nuevamente es la transformación de mi carácter, ¿no? Entender mejor a Dios y que Dios me cambie. Todo lo que no va en esa dirección creo que no es lo importante, no es lo relevante, no totalmente relevante. En la Biblia encontramos muchos pasajes historias de personajes que estuvieron en el mismo contexto que nosotros, ¿no? Y que podemos nosotros vernos reflejados en su historia para saber cómo vivieron ellos esa experiencia y cómo puedo yo también vivir esa cuestión. Por supuesto. Si yo, el estudio de la Biblia, no tengo el cuidado y la honestidad de afrontarlos, entender todo lo que esa situación presenta en la Biblia, entonces yo no voy a absorber las lecciones que necesito entender. Yo no voy a adquirir el conocimiento que Dios desea que yo adquiera. Si nada más leo la Biblia tratando de encontrar puntos sobre las is que no necesariamente son relevantes, sino que lo manejo fuera de contexto, entonces no voy a encontrar el mensaje de Dios para mi vida. Claro, por otro lado, en la Biblia podemos encontrar que hay elementos que están dispersos por toda la Biblia, ¿no? Tenemos el Cordero que está en Génesis, que está en Levíticos, que está en Mateo, ¿no? Está en Isaías, está en Apocalipsis. Tengo que ver que ese elemento que está en la Biblia, tengo que tener cuidado para poder visualizarlo en todos los puntos, para poder absorber de una manera más completa. Es decir, la Biblia no es un libro para estudiarla superficialmente, sino que tengo que penetrar, tengo que ver una mejor idea de lo que Dios quiere transmitirme. Me llamó mucho la atención esta cita de Elena G. de White que dice, la claridad de nuestra visión de la verdad será proporcional a nuestra comprensión de la palabra de Dios. Una lectura descuidada me va a llevar a una visión parcial. Una visión en la que el Espíritu Santo impregne en mí verdades me hará tener una visión de la vida, una visión de mi preparación para el reino de los cielos de una manera más adecuada y más completa. Muchas gracias, Tito. ¿Qué mensaje, cómo nos aproximamos a la Biblia, Pastor Carlos? ¿Qué peligro corremos, Pastor, cuando nosotros somos descuidados en el estudio de la Biblia? Pastor, el peligro mayor que afrontamos cuando nos enfrentamos o nos dirigimos a la Biblia de esa manera es que no vamos a poder atesorar la verdad y
nuestra salvación puede estar en peligro. Entonces, es un asunto muy serio poder darle el sentido completo a la Biblia y nuestro acercamiento correcto para con ella, ¿no? En la sección anterior hablábamos de la oración y de la humildad. Y creo que esa parte es vital, pero nuestra mente debe de estar puesta en las cosas eternas y no aquí. Y déjame terminar porque creo esta cita de Elena White, que es muy importante. Hay mucho material de esto. Nos puede ayudar a comprender mejor algo de esa parte de todo lo que implica el no atender estas cosas. Palabras de vida del gran maestro, página 23. Elena White dice: al apartarse de la palabra de Dios para alimentarse de los escritos de los hombres no inspirados, la mente llega a empequeñecerse y degradarse. No se pone en contacto con los profundos y amplios principios de la verdad eterna. La inteligencia se adapta a la comprensión de las cosas con las cuales se familiariza, y al dedicarse a las cosas finitas se debilita. Su poder decrece y después de un tiempo llega a ser incapaz de ampliarse. Es decir, corremos peligro eterno Sí. de no someternos en humildad y con honestidad a estudiar la Biblia, en vez de dedicarnos a otros estudios que en vez de acercarnos, nos debilitan. A mí me da miedo cuando los hermanos en la iglesia me dicen: pastor, pero es que el mismo apóstol nos dice que hay que probar de todo para poder entender las cosas. Y sí les digo, ahí en ese pasaje el apóstol Pablo dice examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces, primero hay que examinarlo todo, por eso nos da permiso, dicen los hermanos. Pero el siguiente versículo les da la respuesta. El siguiente versículo dice: absteneos de toda especie de mal. Entonces, al ver la palabra con honestidad así, en ese pasaje, usted y yo no nos exponemos a irnos a cualquier lado y probar cualquier cosa para saber si es bueno o es malo. Porque ya de por sí es malo. Y la Biblia nos advierte de no irnos y de no participar de las cosas que son impropias. Entonces, creo que la honestidad, en ese sentido, pastor, tiene mucho que ver en cuidarnos y en procurar nuestra salvación con temor y temblor. Gracias, pastor. Hace un tiempo leí una historia que tenía que ver con la visita de la reina de Saba a Salomón. Y bueno, la historia dice que cuando llegó a ver a Salomón para probar su sabiduría, que le llevó 2 ramos de flores idénticos, y los puso allá a la distancia y le dijo: oh rey, yo he sabido de tu sabiduría, yo he conocido de tu sabiduría, por favor dime cuál de esos 2 ramos es el genuino y cuál es el que no es natural. Entonces, Salomón fue honesto al reconocer que él no podía solo, Así que, ¿qué hizo? Se aproximó a la ventana, abrió la ventana, aprovechó a mostrarle a la reina alguno de sus jardines, pero en realidad él lo hizo porque él necesitaba de la ayuda, de una ayuda externa. Y en esa ayuda externa se la dio una abeja que entró y se posó sobre el ramo de rosas, el ramo de flores naturales, y de esta manera no solamente Salomón fue honesto, sino Salomón fue también cuidadoso.
de la misma manera nosotros. Hay situaciones que nosotros no vamos a entender de la vida diaria, asuntos complicados como el dolor, el sufrimiento, pero nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Vivimos en un mundo de mal y tenemos que tener el cuidado de abrir las ventanas de nuestra vida para que el Espíritu Santo venga y pueda asistirnos y pueda aclararnos aquello que no entendemos. Estamos cerrando la segunda parte de este estudio. En un momento volvemos para concluir con la última parte. Bueno, estamos listos para el último segmento de este estudio y tiene que ver con el aspecto ético. Cuando nosotros nos aproximamos a la Escritura, tiene que ver no solamente con la Escritura, ser éticos en cuanto a respetar y seguir lo que ella dice, sino cómo nosotros lo vivimos en la práctica. Pensemos un poquito. Pensemos qué hubiese ocurrido, Tito, con el movimiento milerita si en el chasco que ocurrió el 22 de octubre de 1844, si hubiesen quedado allí, si hubiesen dejado todo allí, ¿qué hubiese pasado? Bueno, no existiríamos. ¿No es Para cierto? empezar, claro, Ya no habría más movimiento y mucho de la verdad se hubiera quedado allí. hubiese perdido. Se hubiese perdido. Y me quedo pensando, ¿qué pasa cuando nosotros nos seguimos estudiando, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros no compartimos la verdad que conocemos? Probablemente tenemos responsabilidades que no hemos cumplido y por causa de nuestro descuido estamos dejando a otros sin darnos una luz importante. ¿Es cierto? Sí, gracias, Tito, pero estoy pensando en lo que me acabas de decir respecto a cuántas oportunidades hemos perdido y cuánto crecimiento hemos limitado en nuestra experiencia por no compartir el Evangelio. Correcto. Y es que el proceso que Dios tiene para nosotros de enseñanza, yo creo que el mejor instructor del universo es Dios. Nos va llevando poco a poco. Y requiere paciencia, requiere a tiempos adecuados. En una clase que llevamos en un seminario, nos decían que el proceso de aprendizaje que teníamos que llevar era poder primeramente identificar los problemas, luego poder visualizar primero comprender los hechos de la situación, ¿no? Visualizar los problemas, identificar el problema principal, buscar soluciones posibles a ese problema principal y luego de esa solución sopesarlas, ¿no? Entre los positivos y negativos de cada una de las soluciones para poder entonces encontrar cuál es el mejor camino, tomar una decisión. Cuando Dios trabaja con nosotros, no podemos quedarnos a la mitad del proceso de aprendizaje. Puede ser que en el camino enfrentemos complicaciones de textos que no entendemos, que no nos queda claro,
Pero tenemos que entender que Dios nos lleva por un proceso y tal vez nos estamos enfrascando en una etapa, pero el principal beneficio del proceso de aprendizaje de Dios no es encontrar la verdad, sino es irnos guiando en el camino para poder comprender todo lo que abarca lo que nosotros necesitamos aprender. Muy probablemente Dios permitió que la iglesia pasara por esa situación, por ese chasco, porque necesitaba que nosotros comprendiéramos, no la verdad última, sino todo lo que correspondía, todo lo que estaba alrededor de lo que Él quería que entendiéramos, ¿no? Todo ese contexto tan importante, para que entonces cuando vislumbráramos la verdad completa, tuviéramos, perdón, el poder adecuado para poder predicar el Evangelio como se tuvo en ese momento. Yo creo que ahora nosotros tenemos la misma experiencia cuando enfrentamos textos. Puede ser que encuentre un texto que no entiendo, pero Dios nos va a llevar por un proceso paso a paso. Y lo importante no es encontrar la verdad última, sino todo lo que Dios nos quiere enseñar alrededor del proceso de aprendizaje. Amén. Al final del día, gracias Tito, la determinación y la paciencia dieron al movimiento adventista no solamente una razón para volver a la Escritura, sino que dieron las doctrinas distintivas que hoy caracterizan al movimiento adventista del séptimo día. Pastor Carlos, la Biblia dice que el pueblo de Dios de los últimos días sería un pueblo perseverante, un pueblo paciente. ¿Por qué necesitamos ser pacientes al estudiar la Escritura? Pastor, esa es una virtud divina muy poco cultivada en nosotros, más en el tiempo y en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que todo lo queremos al instante. Comemos sopa al instante, queremos ser transportados al instante a donde vamos, queremos que el teléfono sea, y nos dé la respuesta inmediata, le preguntamos a Google y queremos la respuesta inmediata. Ese es un asunto de nuestra naturaleza, ¿no? Y la paciencia, que es una virtud divina poco cultivada, no la hacemos parte de nuestra vida. En el estudio y en la interpretación de la palabra de Dios, si algo necesitamos, es la paciencia. Porque también Dios en su divina providencia propicia todas las cosas para que se den y se entiendan en su tiempo y en su lugar. A veces yo me impaciento un poquito cuando al dar un estudio bíblico a alguien le digo, mire, el Señor le llama para que tome su decisión, y la persona me dice, voy a pensarlo. Entonces yo digo, para mí mis adentros digo, pero ¿qué tiene que pensar? Si ya estudiamos, si ya sabe, no hay que pensar. Pero el corazón y la mente de la persona necesita el tiempo para asimilar y poder tomar una decisión sabia y correcta. Entonces ahí entra mi paciencia, que tiene que ver con el comprender también lo que la otra persona vive para tomar una decisión de esa naturaleza, ¿no? Entonces Tito, por ejemplo, ahorita me ganó allí en lo que él comentaba, el asunto de la paciencia. Tiene que ver con nuestra concentración en las cosas, tiene con el asunto de que meditar el pasaje, tiene que ver con proveer las posibles soluciones al pasaje y finalmente determinar qué es lo que el pasaje realmente quiere y está diciéndome a mí, ¿no? Esto tiene que ver con la aplicación de muchas cosas en la vida de nosotros también, ¿no? Para lograr entender las cosas. Nosotros usamos aquí en México una terminología muy popular entre nosotros y decimos, cuando finalmente entendemos algo, decimos, ya me cayó el 20, ¿no? En la Biblia, pastor, también, aunque suene, no quiero sonar vulgar, por supuesto, ¿no? Ni mucho menos, pero también tiene que llegar el momento en que con la paciencia de haber estudiado, de haber escuchado a alguien, de haber leído después un pasaje, de que alguien me dice una cosa y que después yo volví a ahora ya entendí. Y entonces Dios
a través de esa virtud me hace entender los pasajes, porque no todos los entendemos en el mismo tiempo y bajo las mismas cosas, ¿no? Los que estudiamos teología y un poquito de estas cosas, pues es muy fácil tal vez para algunos de nosotros decir, bueno, ¿qué dice este pasaje? Voy y busco en el contexto, ahora usamos el famoso programa ese de Logos, ¿no? Voy y busco en Logos y le doy clic como me han enseñado últimamente y ahí me dice la morfología de la palabra y el asunto y me dice los orígenes y me dice los contextos y me dice todo el asunto. Pero no todos tenemos esa herramienta en nuestras manos. Pero una de las cosas que la paciencia nos ayuda, pastor, Sí. es a depender de la provisión de Dios para su tiempo cuando se den las cosas que maduran, ¿no? Las frutas, decía José Ingenieros, no todo madura en un tiempo. Las cosas tienen su tiempo para madurar. Y hay pasajes que no los vamos a entender hasta que con paciencia maduremos en nuestra vida cristiana, en la apropiación de los pasajes para nosotros, y entonces tendrán efectividad en nuestra vida, pastor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Pastor Carlos. Tito, en Juan capítulo 12, versículo 35, Jesús nos anima a no permitir que la luz de nosotros, que Él nos ha dado, se torne en tinieblas. ¿Cuándo se torna en tinieblas y cuándo esa luz se convierte en más luz? El momento en que yo recibo luz es cuando yo me encuentro con Jesús. Amén. ¿Y cómo me puedo encontrar con Jesús? Cuando leo la Biblia, con honestidad, con paciencia, con dedicación. Y precisamente en la Biblia, especialmente en los evangelios, hay muchas historias de personas que se encontraron con Jesús, pero podemos dividirlas perfectamente, por lo menos en dos grupos. Todas fueron cambiadas cuando se encontraron con Jesús, pero unas fueron cambiadas para bien y otras para mal. Algunas aceptaron, ¿no? Como el endemoniado de Gadara, que vino mal, ¿no? Con todos los problemas de su situación. Sin embargo, aceptó la verdad y fue transformado. Pero también encontramos personajes como el joven rico, que llegó probablemente con más luz, podemos decirlo de esta manera, pero tal vez su rechazo no le permitió aceptarlo y su luz se convirtió en oscuridad. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, tenemos que entender que nos acercamos a la fuente de la luz, a la fuente de verdad, y tendremos que tomar una decisión de ser transformados para bien o dejar entonces que al no ser transformados para bien, entonces esa luz que está brillando sobre nosotros se nos convierta en oscuridad. Tenemos que aceptar, tenemos que visualizar que si nos acercamos a la Biblia con honestidad, tendremos que salir diferentes. Si no salimos diferentes, entonces no estamos estudiando adecuadamente la Biblia. Gracias. No hay una aproximación adecuada a la Escritura. Fe y acción. Sin embargo, el apóstol Pablo a Timoteo le dice en 1 Timoteo 4:16 que no solamente es fe y acción. ¿Qué otra área enfoca el apóstol Pablo, Pastor Carlos, ahí en 1 Timoteo 4:16? La otra área que presenta aquí el apóstol Pablo a Timoteo, pastor, es la parte práctica de la Biblia. Es decir, al yo tenerla, al conocerla, al descifrarla, entonces hacerla parte de mi vida. Porque dice el apóstol Pablo, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Es decir, tiene que ver con el aceptarlo y el poder practicarlo y vivirlo con los demás para que suceda lo mismo. Conocer los pasajes bíblicos, descifrar los pasajes bíblicos difíciles de la palabra de Dios, solamente para tener un conocimiento, sin tener la intención de que ese pasaje me ayude y lo aplique en mi vida para mi propia salvación, pastor, entonces carece de todo valor y tiempo invertido en estas cosas. Así de que el estudio de esta semana, en ese sentido, es muy importante para nosotros. No vamos a estudiar los pasajes difíciles solamente para descubrir la verdad que hay en ellos. Los vamos a descubrir porque en nuestro corazón hay el deseo sincero de vivirlos y practicarlos para gozo de nosotros, para nuestra salvación y para la gloria de nuestro Dios. El apóstol, el proverbista, dice que la senda de los justos es como la luz
de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No vamos a entender todo de la Biblia probablemente, pero aquello que entendamos tenemos que llevarlo a la práctica, porque como se ha dicho ya muchas veces, el propósito santo de este libro tiene que ver con hacernos aptos y prepararnos para el reino de los cielos. Una palabra para concluir este estudio, Tito. En Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Creo que el propósito de la Biblia es para que nosotros podamos tener una relación estrecha con Jesús, que Jesús viva en nosotros, que nosotros muramos al yo y que Jesús viva en nosotros, para que entonces nuestro gozo sea pleno, a pesar de las dificultades. Y puede ser que encontremos en la Biblia pasajes difíciles que no podamos comprender, pero precisamente a través de esos versículos que nosotros podamos analizar, estudiar y tal vez en el transcurso de meses o de años no encontremos la solución a estos pasajes, tal vez en ese proceso es que Dios nos va a enseñar más cosas que si desde un principio nos dieran toda la información. Creo que el estudio de la Biblia es lo que nos puede nosotros ayudar para realmente en este diálogo que tenemos, en el que nosotros leemos, pero que también la Biblia nos lea a nosotros. En este diálogo es el Espíritu Santo que está trabajando en nuestros corazones. Y si permitimos que Él realice estos cambios, nosotros estaremos preparados para la patria celestial. Muchas gracias, Pastor Carlos. Pastor, yo diría que si la Biblia no tuviera pasajes difíciles que entender, entonces a lo mejor algunos de nosotros no tuviéramos ese deseo de conocer las cosas profundas de Dios, porque ya las conocemos finalmente, ¿no? Pero esos pasajes difíciles son los que deben movernos para llegar a tener un conocimiento de Dios más profundo, Amén. que nos afiance más en lo que creemos de su palabra. El apóstol Pedro, ahí en el versículo de memoria de la lección, decía que algunos indoctos e inconstantes tuercen los pasajes, ¿no? Y el apóstol Santiago dice que los de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que la invitación para nosotros esta ocasión, para nosotros y para los hermanos que ven este pasaje, hermano, esta lección, es tener cuidado con nuestros ánimos, con nuestro espíritu. Y si el Espíritu Santo nos dirige, esa inconstancia y esos desaparecerán y seremos cristianos constantes que crecen cada día más en la gracia y en el conocimiento del Señor. Muchas gracias, Pastor Carlos. Muchas gracias, Tito, por habernos acompañado en este estudio. Hay muchas cosas que resaltar, pero creo que a mí me gustaría terminar leyendo un párrafo que se encuentra en el Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 262. Y dice así: gran luz resplandece sobre nosotros que la que resplandeció sobre nuestros padres. No podemos ser honrados y aceptados por Dios en rendir el mismo servicio o hacer las mismas obras que nuestros padres hicieron. Para ser aceptados y bendecidos por Dios como ellos fueron, debemos imitar su fidelidad y celo, mejorar nuestra luz como ellos mejoraron la suya y hacer como ellos hubieran hecho si hubieran vivido en nuestros días. Debemos caminar en la luz que resplandece sobre nosotros. De otra manera, esta luz se convertirá en oscuridad. ¿Puedes imaginar los momentos difíciles que pasó el movimiento milerita en sus inicios? ¿Puedes imaginar el chasco, la frustración? No lo entendieron todo, pero ellos siempre estuvieron dispuestos a ser dirigidos por Dios. Y de ese puñado de personas que quedó después de ese gran chasco, hoy Dios ha levantado un pueblo con una misión.
Ha levantado un pueblo con una esperanza. Ha levantado un pueblo para que podamos cumplir la tarea que Él tiene para nosotros. Vivamos a la luz de lo que hemos recibido y aprovechemos todas las oportunidades que el cielo ha puesto delante de nosotros para predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos. Que el Señor te bendiga grandemente.